Un par de semanas, en medio de la celebración del aniversario de la Alianza, nos propusimos pues plasmar cuál sería el 11 histórico de la Alianza. Ese 11 histórico lo vamos a revelar en unos minutos, pero ahora le damos paso, le damos la bienvenida a un histórico en sí de la Alianza, don Mario Monge. Mario, ¿cómo gracias, está? Muy amable. Bienvenido a La Polémica, ¿cómo está? Gracias, bienvenido. muy amable. No, para mí también. A ver, don Mario, usted formó parte de ese icónico equipo de la Alianza de los 60, ¿no? Específicamente del 65 al 67, si no mal recuerdo. ¿Cuál es su mayor recuerdo de esa época? Bueno, algo que yo no lo olvido, por ejemplo, es cuando nos coronamos campeones por primera vez. Fue un juego en San Miguel, ¿verdad? Un partido donde, bueno, Águila traía una supremacía dentro del fútbol nacional. Y nosotros fuimos, pero ya Alianza era Alianza, ¿verdad? Entonces el partido comenzó a jugarse y nos hizo el primer gol Sergio Méndez. Estábamos perdiendo 1-0, pero luego hizo el gol el Checo Hermosilla, ¿verdad? Y íbamos 1-1, salimos al terminar el primer tiempo 1-1. En el segundo tiempo, como en el minuto que es 19, hice el gol, ¿verdad? Sí. Y ganamos 2-1. Entonces fue una locura, ¿verdad? Fue una locura. ¿Cómo fue el gol, don Mario? Cuando salimos, perdón, cuando salimos y nos fuimos al hotel, hasta los señores Solmesa, don Ernesto y los demás, todos los directivos así, metidos en una piscina con todo y ropa, ¿verdad? Con todo y ropa, era una locura, ¿verdad? Era una locura. Y así todos mojados veníamos y se vino a celebrar aquí. Había un restaurante aquí, el Cheles le decían. Ajá. Y allí se celebró, aficionados, era una cosa increíble, aficionados, directivos, jugadores, era algo maravilloso. Es decir, de ese yo eso lo tengo, yo lo tengo, pero bien clarito, ¿verdad? Sí, me tocó hacer ese gol y también me tocó hacer un gol cuando eliminamos a la Aurora, después de un tercer juego, para clasificar para la siguiente fase en el Norseca, ¿verdad? Claro, claro. ¿Verdad? Entonces, ese gol también lo tengo en una foto de la prensa gráfica. Es algo así, el portero caído, Ricardo Sepúlveda corriendo hacia allá, Roberto Rivas venía también gritando, era una locura también, el estadio llenísimo. O sea, han habido momentos emocionantes, ¿verdad? Es decir, que cuando no los olvida uno, ¿verdad? No los olvida. Yo otro partido que no se me olvida, y eso estábamos conversando ahí, cuando le ganamos al América 2-0, okay. América de México. ¿Sí? El estadio llenísimo. Pero es que yo le digo, me quedo sorprendido que el Alianza, bueno, ahí le dispusieron la orquesta Alba, ¿va? Porque entramos a la cancha, y como que ya todo es de memoria, ¿va? Corría fulano, y gol de Tapia, gol de fulano, y todo, ¿va? Me recuerdo que así le hicimos un par de goles al América. El primer gol lo hizo Ricardo Sepúlveda, el segundo lo hice yo, ganamos 2-0 al América. Y ese partido es otro que yo no lo olvido, ¿verdad? Bien, tengo el recuerdo que pateó a alguien, pegó en el tubo y entré encarrerado yo, ¿verdad? Pero con todo, ¿verdad? Entonces, son momentos que difícilmente uno los tiene en la memoria como que ayer fue, ¿verdad? Hay cosas que no se olvidan. Claro. Yo tengo esas cosas de la Alianza, como la recuerdo cuando clasificó la selección para el Mundial de México 70, ver esa gente desde el aeropuerto de Ilopango y ver todo lo que era, digamos, donde veníamos en el bus, caminando nosotros, todo el bulevar del Ejército, gente acá, gente allá y gritando y nosotros emocionados. Hasta llegamos al Flor Blanca y el Flor Blanca llenísimo de gente y era una locura. Son momentos bien que no los olvida uno, ¿verdad? ¿Y el partido contra el Santos? Ese partido no lo jugué yo. 17 de enero del 66. Sí, no lo jugué, no lo jugó Tapia también, porque estábamos lesionados. Y así. Le tocó verlo desde... Entonces recurrieron a dos jugadores, ¿verdad? Pero ¿cómo se vivió?
No, fue algo maravilloso también, ¿verdad? Eso fue otra cosa, ¿verdad? Si platicaba yo con un periodista italiano y me decía el periodista, el mejor fútbol de Centroamérica se está jugando en El Salvador. El Santos venía de una gira por Europa sin perder un juego y vino a perder aquí. Entonces me decía, ¿cómo es posible? Pues ese equipo ha venido por toda Europa y viene a perder aquí, ¿verdad? Entonces me decía él, el mejor fútbol. Y es cierto, la verdad que, perdonen que hable así, porque cualquiera puede decir, al César lo que es del César. ¿Cómo está hablando este señor? ¿Verdad? Pero yo me recuerdo que nosotros le ganábamos a los equipos de Costa Rica. Así fuera Saprissa, Alajuelense, Herediano. En Guatemala, así fuera Municipal, Comunicaciones, Aurora, Honduras, que así fuera Olimpia, Motagua. O sea, esa alianza andaba por todo Centroamérica. Le quedó chiquita la área, ¿eh? Tranquilo. Entonces, yo digo, no, si parece mentira, pero Alianza tuvo una época maravillosa. Gloriosa. Maravillosa, maravillosa. 1970 se retira, ¿no? del fútbol profesional, si no me equivoco. Casi 50 años después, ¿cómo compararía el fútbol en su época, esta época dorada de la Alianza, con el fútbol que estamos viviendo en estos momentos? Es bien difícil. A veces a mí no me gusta hacer esas comparaciones porque son dos épocas diferentes. ¿Cómo ha cambiado? En eso viene una serie de factores y entre lo que uno ve, pues es ver ahora cuando entran a la cancha con unos zapatos que pareciera que van a un baile, ¿verdad? Preciosos, de diferentes colores, una belleza, ¿verdad? De zapatos. Nosotros no, zapatos de cuero, ya del 44, ahí en la calle Concepción, ¿verdad? La pelota de fútbol, precioso, y la pelota de fútbol, ¿verdad? Ve usted cómo se le pega y todo. Aquellas pelotas eran de cuero. El fútbol era un poco diferente, claro, ¿verdad? Entonces, a veces yo digo, pero es que es difícil. Las canchas eran diferentes. Ver hoy el Cuscatlán comparado con una serie de estadios que se veían en San Vicente, en Usulután, en San Miguel. ¿verdad? No creo que haya cambiado mucho, ¿o sí? Como no los engramados. Imagínense. Sí, no, había un cambio bastante grande. Entonces, pareciera que yo le estoy hablando de otra época completamente diferente, ¿verdad? Porque ustedes pueden ponerse a reír y este señor está hablando de la época de los picapiedras. No. Don Mario, yo tengo una duda y usted habla de la cancha, de los balones, de los zapatos, pero también el sentimiento... De las camisolas. De las camisetas, diferente, de los equipos, de la entrega en cancha, de la afición, ¿cómo era antes? Porque ahora incluso dicen que los llamados clásicos se juegan a no perderlos y antes salían a vencer o morir. Así es. No, la verdad, la rivalidad siempre ha existido, ¿verdad? Usted sabe que en el fútbol siempre tiene que salir un campeón. Indudablemente, una final es una final a muerte, pues, definitivamente, ¿verdad? Ambos equipos van con el objetivo de ganar. Y fueron partidos yo digo maravillosos porque se ganaron, pero que fueron difíciles, ¿verdad? O sea, no se podía decir un ganador en un primer tiempo, ¿verdad? Porque Águila tenía un equipo de respeto, pues, ¿verdad? Con un Cariota Barraza que era un ídolo, ¿verdad? Con grandes jugadores de Águila, ¿verdad? Pero Alianza llegó a formar un equipo increíble también. Un equipo que jugaba con una tranquilidad y una seguridad, ¿verdad? Yo a veces cuando estoy viendo a la Alianza, por ejemplo, cuando jugó el Alianza aquel juego contra el equipo mexicano Monterrey. Ese partido aquí en San Salvador, yo quedé encantado. Me encantó ver a la Alianza, cómo lo vi ese día, con aquel deseo, con aquel coraje, con aquella seguridad en el toque de balón. Vi al muchacho lateral izquierdo, Jonathan, jugando un partidazo, sí. Y así lo jugaron todos, pues, o sea, me hizo recordar aquella alianza. ¿Verdad? Así era nuestra alianza. Me hizo recordar aquella alianza. Dije yo, qué buen partido el de la alianza. Voy a hacer una pequeña pausa, después nos enseña lo que trae ahí en sus manos. ¿Le parece? Sí. Muy bien. Pero primero, ¿ya vieron ustedes esto? Backredomatic está regalando una parte. ¿Contestar la pregunta? No, cuando usted me dijo que comparara con el actual, ¿verdad? Sí. Yo le decía que era bien difícil compararlo.
aquí quien para mí se merece todo el mérito de esa alianza de ese entonces fue don Hernán Carrasco Vivanco. Él cambió completamente todo la forma, el estilo, el sistema de alianza. Conmigo tuvimos ciertas discusiones, pasamos un rato así, ¿verdad? Cuando él vino, porque a mí me gustaba jugar extremo derecho y por eso aparece aquí el número 7, sí, porque yo lo jugaba con el número 7, ¿verdad? Y resultó de que don Hernán me empezó a decir, no, cuando ataquemos, tú eres extremo derecho, pero cuando perdés la pelota inmediatamente, sos un tercer volante. Entonces yo le decía, pero a mí me gusta estar adelante. A mí me gusta era nuevo acá, ¿verdad? Hacer goles, sí. Eso era nuevo acá. El atacante no defendía como hoy es. No. En ese entonces no. Claro. En ese entonces... Era una revolución para el fútbol. Sí. Y entonces don Hernán hizo un cambio. Claro. Don Hernán decía... Bueno, para empezar, uno de los primeros cambios que sorprendió a un grupo de jugadores, y ahí me he incluido yo, fue el ya tener una casa club. Para mí eso fue algo maravilloso. ¿Por qué? Porque llegamos a ser una familia. Sí. Estando nosotros juntos así en las concentraciones, daba gusto ver a Tapia cantando música panameña y al rato todos cantando con él juntos, ¿verdad? Era una familia, era algo... Por eso cuando entrábamos a la cancha, entrábamos como que era un grupo de hermanos, sí, ¿verdad? Se notaba esa química. Sí, se notaba a la hora del juego se notaba, ¿verdad? Y siempre vaya Raúl como arquero dirigiendo a la defensa. Siempre había el capitán dirigiendo a su equipo, ¿verdad? Porque hoy sí veo yo que a veces el capitán no dirige. Juega su fútbol muy bonito y todo, ¿verdad? Buen dominio de balón y todo, pero no veo que en aquel entonces sí se dirigía, marca, mirad, no está, y se comenzaba el partido y vaya pues muchachos, vamos, y se oía aquello ahí dentro del campo, pues, ¿verdad? Entonces, si alguien comenzando el partido la tocó mal y todo, ¿verdad? Vamos, que esto comienza, ¿verdad? Pero, y después de aquella seguridad, aquella tranquilidad, ya cuando pasados unos minutos, ¿verdad? Entonces yo sentí que toda esa familiaridad, esa hermandad que existía en ese equipo, y eso don Hernán lo trajo, sí, ¿verdad? Entonces, cuando ya se dio eso, yo sentíamos que entrar a la cancha era una alegría, una felicidad, porque nos sentíamos, pero contentos, y tocando la pelota, y ahí por ahí surgió el nombre Orquesta Alba. Cuéntenos de esa camisa. Bueno, esta camisa yo la guardo desde el 65-66, que salimos campeones por primera vez. Esta fue la camisa que usted estaba utilizando cuando metió ese segundo gol ante el Águila. Correcto. Entonces yo la guardé, ¿verdad? La guardé porque, bueno, usted sabe que uno se emociona, se alegra, y yo la guardé, pero se fue quedando así, porque en el segundo campeonato que ganamos, porque antes eran campeonatos a 4 vueltas, no es como ahora, ¿verdad? Que apertura y clausura, no. 4 vueltas y todo, así como en España, ¿verdad? Lo correcto. Que hacía el mayor número de puntos, era el campeón. Premiaba el mejor. Ese era el campeón. Y entonces, por eso tal vez ahora es diferente cuando se llega a las finales, ¿verdad? Porque van todos iguales. En aquel entonces no, ¿verdad? Pero cuando se llegaba porque tal vez iba un punto arriba, ¿verdad? Y entonces había que ganar el partido, ¿verdad? Y el que lo ganara era campeón, ¿verdad? También. ¿Verdad? Pero a mí digo yo, no se me olvida, y la guardé porque en el segundo campeonato que ganamos, sí me quité la camisa y se la regalé a un niño. Okay. El niño gritaba y no sé, me impresionó la criatura y me quité la camisa y se la fui a regalar a la criatura. Esa por eso no la tengo, no la guardé. Pero esa sí, que es la más importante. Esta sí la guardé, Pero la tiene nítida, a veces me decían a mí, ese niño por ahí la tiene guardada todavía. Que nos escriba, que nos mande una foto. Claro. Mira, don Mario, pero las modas regresan y ahora las nuevas generaciones pues tenemos el gusto y el honor de poder vestir esa camiseta que tiene tanta historia como usted nos está transmitiendo en estos momentos. Mire, yo le quería consultar, ya usted mencionaba pues ciertas personas y jugadores que marcaron historia en esa Orquesta Alba. ¿Quiénes más podría usted mencionar y destacar que representan esa historia de la Alianza en esa época?
Bueno, mire, yo le decía, hablaba primero de don Hernán, porque don Hernán revolucionó realmente aquí el fútbol. Pero dentro del equipo, usted sabe que siempre hay quien sobresale más, ¿verdad? Nosotros, el cerebro en el equipo siempre lo veíamos a Sepúlveda, el chileno, un hombre con una capacidad increíble, ¿va? Para hacer pases en profundidad y era un hombre que sí, como que fuera el director de la orquesta, ¿va? Pero teníamos un jugador, Tapia, que para nosotros era algo también maravilloso. Tapia era un goleador nato. Donde quiera en la Alianza íbamos avanzando y todo, y de repente, ¡pum!, el arquero la soltaba y ahí estaba Tapia. Pegaba en el tubo, ahí estaba Tapia. Oportunista. Ahí estaba. Pero digo yo, a veces dicen, no, pero es que ese solo llega a hacerle así. No, pero hay que saber todos los estar, jugadores. Hay que saber no estar y en el momento y lugar. Eso, correcto. Cascarita, correcto. ¿por qué le llaman Cascarita? ¿Por qué le decían? Eso lo traían ya de Panamá. De Panamá. Hay que ir a Panamá a preguntar. Porque a él supuestamente era un jugador que lo traían para la universidad. Lo traía un diplomático. Pero al final de cuentas la universidad dijo, ¿y este qué? Pues si allá juegan béisbol, allá boxeo, otra clase de deportes, pero no fútbol. ¿Verdad? Bueno, ahí está. Entonces ahí agarró la Alianza. Y la verdad que Tapia para mí fue un jugador, bueno, quedó campeón goleador. Sí, sin duda. Hizo 25 goles. 25 goles. Sí, él fue el campeón goleador. ¿Me va a permitir una pausa? Sí, con gusto. Regresamos más con don Mario Monge. Claro. Primero le tiramos la pelota a Diana. Gracias, Álvaro. Vamos a... Acompáñame acá. Tú te tomaste esta tarea a pecho con la contribución y el aporte de todos acá en la polémica. Vamos a revisar y vamos a revelar esta alineación titular histórica de la Alianza, que seguramente ya validaste con tu papá. Fíjate que le pregunté algunas dudas que tenía. Lo que pasa, y lo quiero aclarar antes de que aparezca el 11, es muy difícil, y lo hablaba con don Mario también antes de entrar, que es muy difícil sacar un 11 histórico. ¿Por qué? Porque cada época que ha tenido Alianza ha logrado contar con jugadores muy importantes. Claro. El Alianza de aquella época que jugó con el Santos, que consiguió 2 torneos consecutivos. Después el Alianza que también logró un torneo internacional ya con Lugo. En fin, se ha ido nutriendo de grandes jugadores y es muy, pero muy complicado. A veces hasta ingrato, porque hemos tenido que dejar y sacábamos la lista de no, pero es que tendría que estar, ¿y a quién sacamos? Y si metemos a ¿quién tendría que salir? Es bien difícil. Claro, es bien no complicado. fue una tarea fácil, No, queda claro, pero se tenía que hacer. Se tenía que hacer. Muy bien. Te dejo aquí la batuta, ¿eh? Vamos. Ahí están. Ahí está. Comencemos por el arquero Raúl Magaña, que yo creo que no solamente era la figura de Alianza, yo creo que se convirtió en la figura de El Salvador, ¿no? En cuanto a arquero, ¿no? A selección nacional. Marcó una época, ¿no? En la portería, don Mario. Sí, correcto. ¿Le parece? Sí, me parece. Dejamos a don Raúl Magaña, que por cierto descansa en paz, todos se recuerdan gratamente de él. Y nos vamos con Francisco Zamora, el Tigre. Lateral izquierdo, hondureño, ¿no? Sí, hondureño. Mucha garra, mucha entrega. ¿Cuáles eran las características de Zamora? Sí, eso más que todo, la que usted está mencionando. El gigante de ébano, Salvador Mariona, yo lo vi jugar en un entrenamiento ya retirado y todo con un equipo, con el equipo titular, en contra del equipo titular de Alianza, y en esa época ya se había retirado, hace como 10 años era el mejor jugador que todos los que estaban en la cancha. Jugadorazo en el centro, ¿no, don Mario? Sí, fue un gran jugador. Y también tenía a la par a Guido Alvarado, que era otro jugadorazo también. Un jugador que salía jugando. Chamber un poquito de más fuerza. Sí. Guido Alvarado salía jugando. Y ese fue otro cambio que se dio en el Alianza. Guido Alvarado vino como delantero, o sea, él comenzó a jugar en el Alianza como centro delantero. Vino don Hernán y lo pasó de back central, cuarto. Pero es que esos son los entrenadores revolucionarios. Hoy nos encontramos, claro. Y aquí sí vale la pena la comparación, porque don Hernán en esa época estaba a la altura de lo que hoy podemos mencionar un Pep Guardiola, que cuando llega
a los equipos, Mueve mueve piezas y pone un contención de central y el volante, el extremo, bueno, pues vas a marcar también. Entonces, esos son el tipo de técnicos revolucionarios que en aquel entonces, me imagino, usted mismo mencionaba, que se tuvo encontronazos porque tenía que defender. Sí, entonces, cierto. El otro que pusimos en la lista, que ya es algo un poco más contemporáneo, Jaime Rodríguez, La Chelona, que tuvo también un paso importante en el extranjero y que también llegó a ganarse el cariño también de la afición de Alianza. Roberto Rivas, por derecha. Hay un torneo que incluso se celebra a nombre de él. Uno de los mejores laterales derechos. ¿Cuál era la característica? Se iba arriba, ¿no? Carrilero. Sí, él empezó a usar así esa palabra de carrilero porque realmente dominaba bien el balón, se incorporaba, ¿verdad? Se incorporaba hacia el ataque y defendía muy bien, dominaba bien el balón. Carlos Hermosillo, el Chueco, que también es de esa época dorada de la Alianza. Un malabarista. Junto con don Mario Monge, que lo hemos puesto un poco más atrasado, pero era goleador, arriba uno de los goleadores que ha tenido Alianza. Le digo yo que realmente el Checo Hermosilla es un jugador increíble, increíble. Teníamos una vez aquí en el Estadio Flor Blanca 4-0 al Saprissa, uno de los mejores equipos de Centroamérica, campeón de Costa Rica. Y hubo un momentito que el Checo se sentó en la pelota. Estábamos 4-0. Esos costarricenses querían matar, esa es la palabra, ¿verdad? Quedamos 4-2, pero porque esa gente se sintió herida, ¿verdad? Porque el Checo se sentó en la pelota. Imagínense. Aburrido. Don Hernán bien molesto. Pero imagínense, Costa Rica que hoy es dolor de cabeza para nosotros. Alejandro Curvelo, yo creo que marcó también una época, también es otro de los contemporáneos, pero marcó una época con la entrega y todavía se siente muy identificado a esta altura, por ahí siempre en redes sociales también deseándole mucho cariño y entrenó también a la Alianza. Ricardo Sepúlveda ya nos comentaba de las características de don Ricardo, que también, yo creo que chileno de nacimiento, pero salvadoreño, porque se quedó a vivir acá. Rodolfo Zelaya, que es uno de los máximos artilleros que ha tenido el fútbol salvadoreño, y arriba también a Joaquín Canales Escobar, que es uno de los integrantes de esa alianza que volvió a ganar un título después de lo que habían hecho ustedes en la década de los 60. Don Mario, si tuviera que hacer algún cambio de este 11 titular que ha presentado Hernán, ¿cuál sería ese cambio? Para mí Tapia. Tapia. Sí, para mí. ¿En lugar de? Esos dos fueron buenos jugadores, excelentes. Aquí es donde está el problema y lo que ustedes hacían comentarios hace un momento, que son épocas diferentes, pero que en cada época de esa alianza fueron campeones y surgieron jugadorazos, pues, ¿verdad? Que fueron grandes líderes y que no solo lo digo yo, lo dice cualquiera que los vio jugar y dicen, no, Joaquín Canales fue un excelente jugador, ¿verdad? De Zelaya igual, ¿verdad? Zelaya, una época en que andaba muy bien, ¿verdad? Muy bien, pero es bien complicado, porque si solo fuera de hablar de una alianza que fue campeón un par de veces, pues es más fácil, pero han venido épocas diferentes con diferentes campeonatos. Don Mario, rapidito, tenemos un minuto para cerrar el programa, pero sí quería preguntarle, el partido de mañana contra Motagua, esta alianza busca recuperar esa relevancia en la plataforma internacional que en su época la tuvieron. ¿Qué tan significante sería regresar a una final internacional para esta alianza? Ay, la verdad es que va a ser un partido difícil, va a ser un partido bastante complicado. Yo estuve viendo a este equipo hondureño y es un equipo difícil porque golpea mucho. Es un equipo que no deja jugar porque golpea, pero golpea con el afán de enojar al otro jugador. Y yo vi jugadores de Alianza, Portillo, por ejemplo, lo vi enojado, ¿verdad? Vi enojado a Serén. Se veía, ustedes estaban viendo el partido y lo veían a ellos, pero era por eso, porque ellos buscaban a golpear. Entonces yo creo que es un equipo que va a ser bastante complicado. Yo creo que Alianza tiene que entrar muy a jugar inteligentemente, saber llevar ese partido, porque no va a ser fácil. Sin duda. Me alegro que no haya afición,
porque muchas veces punto cuando, a favor, trasladar don para Mario. arriba. cuando hay afición, a veces el árbitro no deja también de ser influenciado por esa afición, ¿verdad? Don Mario, lo tengo que cortar, Sí, nos perdón. van a sacar Sí, sí, del aire. correcto. Gracias por acompañarnos, No, esta es su gracias a casa. ustedes.